Hola amigos, un gusto tenerlos nuevamente en el programa de Paso a Paso con Javier Guillén. El día de hoy prepararemos un sácher de macadamia. Veámoslo. Bueno, pues ahora vamos a hacer nuestro bizcocho sácher. Ya sabéis que es un bizcocho muy conocido por un hotel, el Hotel Sácher, así que vamos a hacer un poco de honor a ese hotel. Mezclamos primeramente nuestro mazapán con el azúcar, mezclamos ligeramente e incorporamos la yema de huevo y el huevo. Mezclamos hasta que empiece a hacer una masa homogénea. Por otra parte tenemos mantequilla derretida con chocolate derretido. Lo mezclamos bien. Y cuando esté mezclado, reservamos. También tenemos clara de huevo, por otra parte, con un poco de azúcar. También mezclaremos todo. Mezclamos. Si queréis esta parte la puedes montar un poco aparte de nuestra batidora, pero en este caso lo haremos en conjunto. Así será más sencillo de realizar. Vertemos. Dejamos que trabaje un poquito más. Harina común tamizada y cacao en polvo. También los mezclamos. Vamos a incorporar la mantequilla junto con el chocolate. Continuamos batiendo. La máquina no puede parar. Y al final incorporaremos harina y cacao en polvo. Una vez lo tenemos bien mezclado, paramos nuestra máquina. Cogemos bien siempre las paredes, que no se quede ningún polvo, ningún grumo. Para el día de hoy, como sabéis, en el programa siempre nos gusta mucho hacer diferentes acabados. Entonces el día de hoy no va a ser menos. Haremos diferentes terminados. Ya tenemos nuestra masa bien mezclada. Recoger siempre bien. Y ahora, como os comentaba, haremos diferentes formatos. En este caso, formato triángulo, un poco cóncavo, donde pondremos nuestro bizcocho. Introducimos un poquito antes de la mitad. Como todo bizcocho, sube. Si sube demasiado, será demasiado grande. Con lo cual siempre la mitad o un poquito menos de la mitad. Y usaremos este molde, que es un poco cuadrado con redondo. Es una mezcla de los dos mundos. Lo mismo, siempre dejamos un poquito, porque este bizcocho sube en el horno. Entonces ya tenemos nuestra forma triangular y nuestra forma cuadrado redondo. Así que ahora vamos al horno, 180 grados, 12 minutos. Bueno, pues ahora vamos a hacer nuestra crema de chocolate. Una receta muy sencilla, chocolate, gelatina y nata, nada más. En este caso os quiero dar una indicación muy importante porque hemos caramelizado el chocolate en el microondas. Chocolate blanco caramelizado. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos el chocolate a calentar y cada 2 minutos lo vamos removiendo. Podemos obtener el color que nos guste. Por ejemplo, en este caso vamos a usar este color que combina muy bien con la macadamia, el sabor también. Pero también si queremos podemos caramelizarlo un poco más. Entonces, cuanto más tiempo esté en el microondas, más color va a tener y más sabor, lógicamente, a caramelo. Entonces nos quedamos con este color, también color muy parecido con la macadamia. Nuestra nata, nuestra gelatina en polvo, que aprovechamos a hidratarla con el líquido. Como siempre os comento en el programa, no os olvidéis de removerlo bien, que se nos puede quedar
en la parte de abajo. Lo dejamos al fuego hasta llegar a ebullición. Una vez llegue a ebullición, verteremos sobre el chocolate, haremos una buena fricción y lo colocaremos en nuestros moldes. Mientras hierve, os voy a dar un pequeño consejo. Siempre que colocamos un líquido que no está muy espeso dentro de un molde, nos conviene hacerlo con plástico film. Ya llega a su punto de ebullición, con lo cual paramos. En este caso tenemos los moldes que hemos usado en el bizcocho Sacher, pero un poquito más pequeños, 1 centímetro menos. Juntamos abajo y esto va a evitar que se nos salga el líquido. Siempre que hagáis una gelatina o cualquier crema, os aconsejo hacer este proceso. Bueno, pues seguimos con nuestra crema, nuestro chocolate color macadamia. Vertemos nuestro líquido y con la varilla vamos a remover. Insisto, si queréis hacerlo con uno más caramelizado podéis. Lo que pasa es que este me gusta por el sabor y el color que va acorde con nuestro postre. Como siempre os comento en nuestro programa paso a paso, podéis usar estos moldes o lo que más queráis. Esto es totalmente opcional. Una vez que ya lo tenemos bien mezclado, vamos a colocarlo sobre nuestros moldes. Rellenamos y rellenamos. Lo que sobra lo guardaremos en nevera porque lo usaremos como decoración. Vamos a congelar. Bueno, vamos a hacer ahora nuestro crujiente de macadamia. En este caso, usamos macadamia, pero no os olvidéis que esta receta la puedes usar con cualquier fruto seco. Y es así de simple. Harina, macadamia troceada. Si podéis, mejor que sea tostada, va a tener mucho más sabor. Azúcar y a mezclar. Vamos mezclando y ya sabéis, como siempre, la mantequilla poco a poco. Que vaya incorporando, mezclamos. Siempre con una masa de mantequilla intentamos no trabajar mucho esa masa, con lo cual que se trabaje lo justo. Una vez que ya está homogénea, paramos y extendemos en silpat. Extendemos bien. No os preocupéis que sea de forma irregular, porque esto luego, después de sacarlo del horno, haremos un polvo, que lo usaremos de decoración. Lo extendemos y lo pondremos al horno, 150 grados, 20 minutos. ¿Vamos al horno? Bueno, pues ahora vamos con nuestra decoración. Como os comentaba, podemos usar o bien chocolate blanco o bien chocolate caramelizado. No os olvidéis que este chocolate lo ponemos al microondas durante 6-7 minutos y obtenemos un chocolate caramelizado. Como sabéis, en nuestro programa paso a paso nos gusta mucho usar el plástico en la decoración, porque es algo muy sencillo y que todo el mundo consigue tener. En esta ocasión, en esta receta, os mostraré una técnica nueva. Un cuchillo plástico y vamos a raspar nuestro plástico, de tal manera que después se nos quedará impregno en nuestra decoración. Ya sabéis que el chocolate siempre se mete en cualquier agujero, con lo cual en este plástico hará exactamente lo mismo. Si os fijáis, obtenemos una textura rayada. Vamos a hacerle una doble cara. Si quisiéramos simplemente obtener una cara, solamente lo haríamos así. Un lado sin rayar, un lado rayado. Pero en este lado vamos a hacer una especie de onzas y las tendremos las dos rayadas. Cogemos nuestros plásticos y los reservamos. Por otra parte, nuestro chocolate caliente y vamos a temperar. Aunque el chocolate haya pasado por el microondas y se haya caramelizado, la estructura del mismo es exactamente igual que un chocolate blanco, con lo cual no tengáis miedo porque se va a temperar de la misma manera.
¿Veis qué color y qué textura? ¿Veis que ya va espesando? Quiere decir que ya está atemperándose el chocolate. Los cristales de manteca de cacao se están reagrupando y se están empezando a cristalizar. Hay dos temperaturas muy importantes en el chocolate, y es 28,6 y 34,6. 28,6 es la temperatura de cristalización, es decir, cuando está duro, y 34,6 temperatura de fusión, es cuando todas las partículas del chocolate están dispersas. En este proceso lo que hacemos es bajarla a 28, 29, con lo cual se reagrupan y hacen que cristalicen. Lo recogemos. Cogemos de nuevo nuestros plásticos. Y colocamos el chocolate justo en el medio. Una hoja de plástico, otra hoja de plástico rallada. Y con el rodillo vamos a estirar nuestro chocolate. Siempre que esté bien fino. No os olvidéis que una decoración ha de ser fina. Si es gruesa, será demasiado áspera en boca. Trabajamos siempre, fijaos, bien fino. Ahora pasamos al proceso 2. Con unas tijeras vamos a cortar nuestro chocolate. Con la ayuda de un rodillo, ahora vais a ver lo que hacemos. Cortamos diferentes tiras. Cogemos un cortapastas. En este caso voy a usar dos formas. Usaremos una un poco más grande y una un poco más pequeña. Troquelamos bien. Y ahora vamos a dejarlo cristalizar encima de nuestro rodillo. Cogemos un poco de celo. Cogemos un poco de celo también por esta parte y lo llevamos a refrigeración. Con lo cual, cuando cristalicen, se nos quedarán una especie de ondas de chocolate. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes preparados para nuestro Sacher Macadamia. Tenemos nuestro postre individual, tenemos el modo familia, nuestros ingredientes que han cristalizado y vamos a montar nuestro postre. Como recordáis, tenemos nuestro triángulo de Sacher. Lo preparamos con la ayuda de una espátula. Colocamos nuestro cremoso encima del bizcocho Sacher. Y en el caso del individual trabajaremos con la misma crema pero con manga. ¿Veis cómo respeta nuestro color de macadamia? Como os comentaba, el chocolate no está muy caramelizado, entonces va a respetar nuestro sabor de macadamia. Y ahora decoraremos de forma irregular un poquito de chocolate caramelizado. Eso también es opcional si queréis. En este caso lo pondremos en la parte superior. Nuestro crujiente de macadamia que iremos a poner en los laterales de nuestro postre.
Ahora vamos a decorar. Bueno, pues hasta aquí nuestros hachers de macadamia. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo desde luego lo he disfrutado muchísimo. Es una pena que el tiempo se acaba, pero no os olvidéis inscribiros a mi canal de YouTube, Paso a Paso con Javier Guillén. Gracias por todo y hasta la próxima. Hola amigos, un gusto tenerlos nuevamente en el programa de Paso a Paso con Javier Guillén. El día de hoy prepararemos un sachet...